No hace mucho, en anteriores puntos de vista, ustedes deben recordar que yo he criticado y advertido sobre los problemas del consumo de marihuana, entre otras razones porque el consumo de marihuana recreacional está aprobado en varios estados de Estados Unidos. El primero fue el mío, donde yo vivo, el estado de Colorado. El siguiente fue el estado de Washington. Y luego lo aprobaron otros estados como Nevada, ¿no?, donde está Las Vegas, así que no es sorpresa, el estado de California, que es el estado más liberal de Estados Unidos, y un par de estados más. Y cuando se pensaba que todo esto se iba a convertir en una avalancha, porque federalmente, o sea, recuerden ustedes que Estados Unidos es un conjunto de estados, ¿no?, que son bastante autónomos, que están unidos, entonces tienen su propia ley estatal. Y esta ley estatal teóricamente no debe conflictuar con la ley federal. A nivel federal, o sea, a nivel de la ley que está en todo Estados Unidos, la marihuana sigue siendo una droga prohibida y es penado no solamente su consumo, sino especialmente su tráfico. Entonces, esto por supuesto crea problemas significativos para las grandes fortunas que se están haciendo ahora con la marihuana legalizada, porque este dinero no puede ser depositado en el banco. ¿Y por qué? Porque los bancos están regularizados por leyes federales en Estados Unidos, no leyes estatales. Y en consecuencia no pueden recibir dinero de las empresas que venden marihuana en los distintos estados en Estados Unidos. Entonces estas empresas de venta de marihuana tienen que crear otras empresas donde invertir este dinero para hacer lo que se llama el blanqueo, o tienen que comprar casas y venderlas, y eso en Colorado se ha convertido en una pesadilla porque sube artificialmente el precio de las casas, ¿no? Entonces, una vez que compran la casa con cash, ¿no?, luego la venden y reciben el dinero de lo que han vendido, y ese ya es dinero legítimo. Entonces, ha habido un impulso creciente para que a nivel federal, en la industria de la marihuana, que hace muchísimo dinero, ha comenzado a presionar para que a nivel federal esto se apruebe y la marihuana sea legalizada federalmente. Muchos de los candidatos demócratas que van a participar en las elecciones norteamericanas de 2020, de noviembre, el noviembre de 2020, han dicho que ellos van a legalizar federalmente la marihuana. Pero el tema se está convirtiendo en cada vez más complicado. ¿Por qué? Por las razones que en algunos de los puntos de vista anteriores les he explicado, que está teniendo un impacto indeseado, o sea, los estados están recolectando más impuestos, hay más dinero, pero al mismo tiempo se están creando muchos más problemas, ¿no? Muchas empresas grandes no quieren establecerse en ciudades o en estados que tienen estas leyes de marihuana. ¿Por qué? Porque no pueden prohibirles a sus trabajadores estar stone, ¿no? Y estar drogado de marihuana es más fácil de ocultar que el estar alcoholizado, que el estar borracho. Y en consecuencia, pero la productividad sí afecta tremendamente. Pero a estos elementos de productividad se ha sumado un tema bastante alarmante, hermanos, que es un tema que tiene que ver con la salud, ¿no? Y que tiene que ver específicamente con la posibilidad de que la marihuana y el sobreconsumo de marihuana esté produciendo enfermedades psiquiátricas muy graves, y específicamente la psicosis, ¿no?, que es esta total pérdida de la realidad. Entonces, recientemente una investigación realizada por varios científicos fue publicada por un periódico popular que se vende en todo Estados Unidos, un periódico que se llama USA Today, y sí, es probablemente el que tiene más tráfico en Estados Unidos, el que tiene, digamos, más distribución, porque, como digo, es el único de nivel nacional, ¿no? Entonces, el artículo comienza contando la historia de un muchacho de 24 años que se presentó al mismo restaurante en el que trabajaba,
pero se presentó en su día libre, ¿no? Se presentó en la mañana, se presentó sin una camiseta, sin nada en el pecho, simplemente con sus pantalones y zapatos, y estuvo balbuceando, metiéndose en la cocina, diciendo sí, hablando cosas tontas, y bueno, todo el mundo entre que ocupado y tal, no le prestó mucha atención, entre la indiferencia creciente a algunas generaciones. Ahora nadie le dio digamos ninguna importancia, hasta que después de 12 horas de estar en el restaurante, o sea, llegó a las 8 de la mañana, eran las 8 de la noche y el tipo todavía seguía dando vueltas. Un amigo llama a su papá, ¿no? Que gracias a Dios tenía el teléfono del papá de este muchacho que vivía solo, pero de todas maneras del papá, y el papá dijo: eso es lo que hace la marihuana en él. Llamó a otros familiares y llamó a emergencia. Nadie se había atrevido a llamar a emergencia porque, o sea, él estaba físicamente bien, simplemente estaba balbuceando y diciendo tonteras, pero ni siquiera estaba actuando agresivamente, no le pegaba a nadie, no le agredía a nadie, simplemente daba vueltas y vueltas y vueltas y decía cosas incoherentes, punto. Resulta que este muchacho, que alguna vez había sido un jugador de béisbol más o menos importante y que había recibido una buena cantidad de dinero, cuando entra al hospital lo diagnostican con psicosis, o sea, con un estado psicótico. Y ustedes pueden preguntarle esto a psicólogos, a psiquiatras, y ellos les pueden decir que la psicosis muy frecuentemente es un fenómeno hereditario, en primer lugar, y en segundo lugar que detona más adelante en la vida, ¿no? O sea, muchas veces un chico con la propensión a ser psicótico a los 16, 17 años no muestra ningún signo, y esto detona más adelante, ¿no? Entonces, hay un conjunto de psiquiatras que han comenzado a decir que la marihuana no solamente agrava los cuadros de psicosis y de otras desórdenes psiquiátricos, sino que perfectamente podría ser que fuera causa de crear psicosis, es decir, de una persona que no tenía necesariamente la propensión a crear psicosis, a hacer psicosis, con el consumo continuo adictivo de la marihuana puede detonar una psicosis. Y ya están hablando de cannabis-induced psychosis, o sea, una psicosis inducida por cannabis, que es, como saben ustedes, cannabis sativa, el nombre botánico de la marihuana. Entonces, los promotores de la legalización de la marihuana dicen que no hay ninguna relación, que ellos han financiado algunos estudios y que las advertencias que se hacen de la marihuana no son distintas que las que se hacen del alcohol, ¿no? Y que en consecuencia no hay que preocuparse mucho, porque al final el alcohol es legal y también la gente lo puede abusar y siempre van a haber consecuencias malas. Pero los psiquiatras no están tan convencidos, creen que el riesgo de cannabis es mayor, sobre todo, hermanos, porque en todas las argumentaciones, y yo recuerdo perfectamente acá en Colorado, cuando me tocó votar a favor o en contra, obviamente voté en contra de legalizar la marihuana recreacional, sucedió que una de las cosas que se argumentaba era que era mucho menos peligrosa que el alcohol, y que por eso valía la pena legalizarla, porque probablemente las personas que estaban buscando el high, digamos así, o sea, la sensación del alcohol, podían migrar, entre comillas, hacia la marihuana, comenzar a utilizar marihuana, tener el high de la marihuana y no tener las consecuencias del día siguiente, después de la resaca, del hangover que viene después al día siguiente del alcohol, y que según ellos con la marihuana no sucede. Pero en marzo del 2019, The Lancet, o sea, que es el jornal médico británico más importante, informó que 2 de cada 5 consumidores del THC están en riesgo de desarrollar desórdenes psicóticos. Les explico qué es el THC. El THC es el componente que hace que la marihuana tenga el efecto de droga.
Entonces, lo que no saben los viejones que eran pues fumadores de marihuana en los 70, ¿no? Es que la nueva marihuana que se cultiva ahora tiene entre 10 y 20 veces más THC que la marihuana que fumaban los abuelitos de Woodstock. Y esta es una de las razones, y especialmente cuando se consumen en productos comestibles, ¿no? Cuando hay gente que no le gusta fumar, entonces les hacen pues brownies, les hacen galletas, les hacen chocolates con THC, y con la advertencia de que deben comer una porción relativamente chica por la cantidad de THC que tiene. Acá en Denver han habido varios casos de asesinatos o suicidios inducidos por el exceso de THC, o sea, porque alguien debía comerse, por ejemplo, un octavo de una galleta grande, pues de chocolate chips, una galleta grande, y decidió pues simplemente comérsela toda completa y terminó matando a su esposa delante de sus hijos, ¿no? Otro muchacho exactamente con lo mismo saltó del quinto piso del dormitorio de una universidad, y entonces comenzaron las advertencias de que cuando consumas comestibles con THC, asegúrate que comes la medida que recomienda el vendedor, ¿no? Entonces, vuelvo al caso, o sea, ya no estoy hablando de estos otros problemas. Acá, en concreto, estamos ante algo que los consumidores y que otros doctores miran con sospecha. Oye, mira, todavía es muy temprano, muy temprano, para establecer una conexión directa entre el THC, entre el componente principal de la marihuana, y la psicosis u otras enfermedades serias de carácter psiquiátrico, ¿no? Pero, curiosamente, los que han investigado de esto dicen, mira, es verdad que nosotros, los estudiantes, por ejemplo, la doctora Siva Cooper de UCLA, de una universidad que es de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, mira, todavía se necesita, dice ella, algunas premisas biológicas para demostrar que la exposición a la marihuana produce un desorden psicótico, ¿no? O sea que todavía falta mucho. Esto es algo que yo derivo a los expertos, porque es mi área principal de conocimiento, ¿no? Eleanor McCain-Katz, que es del Departamento de Salud y Servicios Humanos, o sea, lo que vendría a ser el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, dice, mira, primero, el gobierno federal que se opone, digamos, a la legalización de la marihuana no es la que está mostrando los últimos resultados, es la comunidad científica, ¿no? Y si bien hay varios científicos especialistas en estudios de enfermedades que dicen que todavía falta para establecer esta relación de causalidad, esto choca con lo que dicen los psiquiatras y los médicos, que directamente tienen que tratar jóvenes y a veces adultos que han caído en este estado psicótico. Entonces, tampoco podemos despreciar su experiencia. En la experiencia de estos excelentes profesionales de la salud, sí hay una conexión, ellos la ven, reconocen que la investigación todavía tiene que avanzar y demostrarla. Eleanor McCain-Katz dice, mira, es momento de que la gente entienda que hay riesgos sustanciales en el consumo de marihuana. Digamos que todos estamos de acuerdo con que todavía no se ha demostrado esta conexión, pero los distintos problemas que vienen de consumir marihuana son cosas que se pueden afirmar de manera determinada. Entonces, McCain-Katz dice, mira, hay algunas verdades que ya son ciencia confirmada, que sean políticamente incorrectas, porque todo el mundo quiere que la marihuana pueda ser libre y nadie quiere que les hagan saber o pensar que la marihuana no va a ser suficiente, o me la van a quitar, etcétera. Y dice, mira, yo veo que las hospitalizaciones por problemas mentales serios se han duplicado del 2012 al 2018, especialmente entre jóvenes de 18 a 25 años. Eso significa que hay un incremento que se acerca al 10% en número de suicidios
entre el 2010 y el 2015, entre jóvenes de Colorado, es decir, desde que se legalizó la marihuana, de entre 10 y 19 años que tenían marihuana en su sistema. Entonces, estos son números reales, dices, es ciencia establecida. Hay una relación directa a determinadas conductas patológicas y el consumo de la marihuana. Los números son tal cual. No hay, o sea, por ejemplo, el que se haya duplicado el número de muchachos que bajo el efecto de la marihuana se hayan presentado al hospital para que reciban, o alguien los llevó al hospital para que reciban una atención por un episodio psiquiátrico grave, esos son números reales. Entonces dice, mira, los grandes defensores de la marihuana seguirán diciendo que todavía no hay alguna conexión científica que lo demuestre, pero los agentes de salud, enfermeras, especialistas, médicos, etcétera, saben en el campo que esto está sucediendo. Al final, este muchacho del que les hablaba al comienzo, este muchacho beisbolista en Scottsdale, Arizona, que se apareció, digamos, con medio cuerpo desnudo, después de una atención en la clínica, habló con los periodistas de USA Today y le dijo, mira, la marihuana me ha quitado el alma, ¿no? Y dijo, a mayor acceso, más potencial de que los jóvenes intenten, ¿no? Y ensayen y terminan enganchados con la marihuana. Entonces, los argumentos de todos aquellos que insisten en que la marihuana no es gran cosa, pues es mejor que se enteren de lo que auténticamente está pasando. Que tengas un buen día.